Vamos a continuar con nuestras clases. El tema de hoy es las funciones de la lengua. En la primera unidad, que yo a ustedes nada más les puse un panorama muy general y no se los di muy detallado debido a la situación en la que estamos, en la primera unidad dice, unidad 1, saber relatar, la narración. Objetivos específicos. El alumno reflexionará sobre los distintos usos de la lengua. Bueno, pues resulta que reflexionar acerca de los usos de la lengua, que para estas alturas ustedes ya saben que lengua e idioma es lo mismo. Los usos de la lengua en terminología lingüística se le llama las funciones de la lengua. ¿Qué significa las funciones de la lengua? Nosotros los hablantes, ¿para qué utilizamos la lengua? ¿Qué usos le damos? Antes de continuar, les voy a recordar que esto debe funcionar como si estuviéramos en el salón de clase. Ustedes en su banca y yo impartiendo la clase. Y ahora el cambio es que yo estoy en un video y ustedes están en su casa. Pero que igual a que si estuvieran en la clase del salón, les pido que por favor anoten lo más relevante. En este caso deben escribir título Las funciones de la lengua, que significa los diferentes usos que los hablantes le damos a la lengua, también llamada idioma. Dicho de otra manera, ¿para qué nos sirve? Desafortunadamente, por el espacio con el que cuento aquí, yo no puedo anotarles todo lo que yo quisiera. De hecho, cuando termine con esta parte, voy a tener que borrar para volver a escribir. Bien, entonces, escriban ahí, funciones de la lengua. Ahora, para poder explicar las funciones de la lengua, hay que tomar en cuenta un pequeño esquema muy fácil, lo más sencillo del mundo. El circuito del habla. Ahí dice, el circuito del habla. ¿Qué elementos forman el circuito del habla? El emisor, el mensaje y el receptor. Emisor, la persona que habla, que dice el mensaje. El mensaje, pues es lo que se dice, y el receptor es la persona que lo oye. Ahora, eso en cuanto a lengua oral. En lengua escrita, el emisor es el que escribe, el mensaje es lo escrito y el receptor es el que lee. Bien, vamos a empezar con nuestra función básica. La función referencial. Ahí está. Función referencial. La función referencial se da en una relación entre el mensaje y la realidad. ¿Qué significa? Que en la función referencial el mensaje siempre dice algo de la realidad, el mundo que nos rodea. Un ejemplo, en enero del 2020 empezó la pandemia de COVID-19. ¿Es un mensaje acerca de la realidad? Sí. Luego, este mensaje que yo les acabo de decir es función referencial. En México tomamos clases en línea, pues no podemos regresar a las aulas debido al COVID-19. ¿Es realidad? Sí, función referencial.
La maestra está sentada el día de hoy y se equivocó al señalar las palabras. Función referencial. La maestra trae una blusita de rayitas negras con café. Función referencial. En el pequeño pizarrón escribió con los colores negro, verde y anaranjado. Función referencial. Ahorita llovió. Función referencial. Todo mensaje que tenga que ver con la realidad se le llama función referencial, porque el mensaje hace referencia al mundo real. Ahora, esto que les voy a decir tampoco está anotado en mi pequeño pizarrón. Escríbanlo ustedes en su cuaderno, por favor. Independientemente de que en la lengua hablada la función referencial sea muy utilizada, cuando le dicen no sé, le dicen a un amigo, fíjate que terminé con mi novia, función referencial. O no le entiendo a las clases de la maestra de lengua, función referencial. O no pude bajar el programa porque mi internet no me quiso abrir YouTube. Función referencial. Pero independientemente de la lengua hablada, también en la lengua escrita tenemos la función referencial. Si estuviéramos ahorita en clase, yo les preguntaría, a ver, díganme, ¿en qué momento de su vida cotidiana en lo escrito está la función referencial? Y ahora quien me diga, en las noticias del periódico. Claro, las noticias del periódico son función referencial. ¿Por qué? Porque el objetivo de la noticia es escribir o decir, en caso de que sea por radio o por televisión, algo acerca del mundo real. Ayer el presidente del Tribunal Electoral recomendó que no se le dé el registro al partido de Felipe Calderón y de su esposa Zavala, llamado México Libre. Es una noticia de ayer. Función referencial. Ahora, la función referencial se encuentra en las noticias, tanto del radio, la televisión, como del periódico. Pero en los libros también tenemos función referencial. ¿En qué libros predomina al 100% la función referencial? En los libros científicos. Un libro de geografía que explique el nacimiento del volcán este que está en Michoacán, llamado, ¿cómo se llama? El Paricutín. Un libro de geografía que nos explique cómo nació el Paricutín en Michoacán durante el siglo XX, creo. Función referencial. Un libro de física que nos explique que el átomo se divide en protones, en neutrones y en electrones. Función referencial. Un libro de física que nos explique que en el agua caliente los átomos se mueven muy rápido. Función referencial. Un libro de biología que nos explique acerca de los elementos de la célula, la mitocondria, la mitocondria, ahorita ya no me acuerdo qué más, la mitocondria, no me acuerdo. Que la célula está formada por la mitocondria, por
por diversos elementos que yo no me acuerdo. Función referencial. Un libro de matemáticas donde nos explique que 2 más 2 da 4, función referencial. Un libro de psicología que nos explique las consecuencias del miedo a una epidemia o las consecuencias mentales debido a un encierro prolongado, función referencial. Todos los libros científicos tienen función referencial. Un libro de historia que nos diga, en 1910 ocurrió la Revolución Mexicana y que nos explique datos acerca de la misma, función referencial. ¿Dónde más encontramos la función referencial? En los manuales. Si ustedes se compran una computadora y esta trae un manual que explica cómo conectarla y cómo hacerle todo, función referencial. Ya me acordé de la palabra de la célula que les iba a decir, las vacuolas. Les dije mitocondrias y vacuolas, pero se me fue la palabra vacuola, en lugar de vacuolas les iba a decir otra que no era, pero bueno. Función referencial. Entonces, la función referencial es cuando la lengua, tanto de manera oral como escrita, la utilizamos para referirnos al mundo real, al mundo que nos rodea. Y entonces la relación está entre la realidad y el mensaje. Bien, vamos a pasar a otra función. Se le llama función sintomática. Y ahí pueden ver que hay una llave ahora entre el mensaje y el emisor. La función sintomática es cuando el mensaje proporciona información no explícita acerca del emisor. ¿Qué significa no explícita? Si yo digo acerca de una persona, esta persona tiene 80 años, no vive en México, viene de Argentina y es un intelectual. Eso no es función referencial. Perdón, esa no es función sintomática. Repito, si yo digo de una persona, este señor tiene 80 años, viene de Argentina y es un intelectual que viene a dar una conferencia acerca de X tema. No es función sintomática acerca de una persona. La función sintomática da una información no explícita. Esto significa el emisor me va a dar información acerca de él sin proponérselo. Sin a una mañana y les dijera, todo el mundo se sienta y no quiero que nadie hable porque el primero que abra la boca se va del salón. Inmediatamente ustedes dicen, a ver, la maestra acaba de entrar. ¿No le hemos hecho algo? Como para que nos regañe. Ah, la maestra ya viene enojada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién la hizo enojar? Lo ignoramos. La maestra ya viene enojada. Ahora, yo les dije cuando llegué, estoy muy enojada y por lo tanto necesito que hoy todo el mundo se porte muy bien. No, no lo dije. Ustedes dedujeron que yo estoy enojada por el tono en el que hablé y por las palabras que dije. Esa es la función sintomática. Cuando por la manera de hablar de una persona nos damos cuenta si está enojada, si está triste, si está contenta, si es una persona que vive en el Distrito Federal, o es una persona que viene de Argentina, o es una persona que viene de España, o es una persona que viene de Chihuahua, o es una persona que viene de Veracruz. Igual, por la forma de hablar, yo puedo deducir si esa persona tiene una carrera universitaria o si nada más
estudió la primaria, o si ni siquiera fue a la escuela, o si la persona vive en las lomas o vive en la colonia argentina, que es donde yo vivo. Pero aquí lo importante es que la persona no va a decir, vengo de Argentina, o estudié una licenciatura, o yo no fui a la escuela nunca, o yo vivo en la colonia argentina. No, ustedes deben deducir todos estos datos por la forma de hablar de la persona. Les voy a leer un ejemplo. Bien. Imaginemos el siguiente diálogo en un autobús. Dice uno: ¡Uf! ¡Qué calor! Pues sí, mucha calor, sí. Siempre hace mucho calor en esta época, ¿verdad? Pues sí. Si usted me lo permite, voy a abrir la ventana. Ándele, el aire lo puede componer. ¿Y usted no siente alguna incomodidad en el estómago como yo? ¿El estógamo? No. Yo creo que me hizo daño el sándwich que comí en el restaurante. ¿Usted no comió nada? ¿Cómo no? Una torta estaba re buena. ¿Y no le hizo daño? No, porque también me eché un pulquito. Número 1, vamos a retomar un tema que ya habíamos visto. Aquí hay 2 dialectos. El dialecto de una persona que seguramente vive en el campo y el dialecto de una persona que posiblemente viva en una ciudad. Recuerden que para la lingüística, la palabra buena, bueno, las palabras, mejor dicho, las palabras buena, estógamo, pusí, bueno, que es pus en lugar de pues. Para la lingüística, esas palabras no son incorrectas. Pero la lingüística nos dice que estas palabras son propias de un dialecto utilizado por gente que vive en el campo y que seguramente no fue a la escuela. Es cuestión de dialecto. Bueno, pues en este diálogo tenemos la función sintomática. ¿Por qué? Porque sin que ninguno de los dos nos dé información acerca de quiénes son, yo puedo deducir. Uno tiene más o menos algo de estudio, a lo mejor terminó la preparatoria o hasta una carrera. 2, vive en la ciudad. 3, pues tiene un poquito de dinero. ¿Qué información tengo de la otra persona? Es un campesino, viene de una zona rural y seguramente no fue a la escuela. Esa información ¿nos la proporcionaron los personajes? No. Yo lo deduje por su manera de hablar. Esta lectura se la voy a mandar, yo creo que en foto por WhatsApp. Les leo la explicación que da el libro. Sin duda, uno podría decir muchas cosas sobre las características de los interlocutores sin haberlos visto. Esa posibilidad se apoya en los síntomas lingüísticos que produjeron. De acuerdo con nuestra experiencia, podemos considerar que uno de los dos personajes podría pertenecer a nuestro grupo social y el otro no. Es precisamente la experiencia que tenemos en el manejo de nuestra lengua la que nos permite también, a través de los datos sintomáticos, decidir que un hispanohablante no nació en nuestro país o en nuestra región. Es mexicano el que dice: Mano, pero qué padre, fíjate que estaba pensando en ti. Y no es mexicano quien se expresa de esta manera: Che, pero qué macanudo, fíjate que estaba pensando en vos. En el segundo caso, por lo menos sabemos que se trata de un extranjero. Si nuestra experiencia lingüística es mayor, podemos incluso precisar y decir que es argentino. Por lo mismo podemos saber que quien dice: oye chico, ¿qué es lo tuyo? Vamos para la pachanga. Por lo menos no nació en la Ciudad de México. Bien,
Entonces, en este otro ejemplo, por la manera de hablar, deducimos que uno es argentino y que el otro, oye chico, vamos para la pachanga, perdón, viene de la costa. Y el argentino no está diciendo, hola, mucho gusto, me llamo Juan y vengo de Argentina. No. ¿Por qué deducimos que es argentino? Porque dice, che, pero qué macanudo, fíjate que estaba pensando en vos. Por su forma de hablar. Entonces, la función sintomática es cuando en el mensaje tenemos información acerca del emisor, del hablante, pero siempre y cuando esa información sea, no venga explícita. Si es explícita, no es sintomática, es referencial. Este señor es un campesino que nunca fue a la escuela, por eso habla de esa manera tan rara y es muy pobre y pues coincidió en el camión con el otro señor. Función referencial. Bien. Pasemos a la siguiente función. Función apelativa. Ahí está. Función apelativa. Y bueno, lo primero que les puedo decir es que ustedes, los adolescentes, son expertos en función apelativa. La utilizan muchísimo. Ay, perdón. Tiré el ratón. La función apelativa se da entre el mensaje y el receptor. La función apelativa es cuando a través del mensaje yo, emisor, quiero convencer al receptor que haga algo. Mamá, por favor, yo sé que no debo salir. Yo sé que el cochino COVID nos mantiene encerrados, pero no seas malita. Dame permiso de ver a mi amiga que vive aquí enfrente. Mira, ella también ha estado encerrada. No nos vamos a contagiar. Es más, ella va a salir con su cubrebocas y yo también, y hasta puedes echarnos un ojito de que no nos acercamos mucho. Función apelativa. Yo trato de convencer, yo hablante, trato de convencer al receptor o oyente de que me deje salir a platicar un rato con mi amiga. Función apelativa. La función apelativa es cuando el emisor o el hablante trata de convencer a través del mensaje de que el receptor haga algo. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela y que llegan tarde al salón, maestra, ¿me permite entrar? Y yo les digo, no. Por favor, mire, pues es que la maestra nos dejó salir ya tarde y no tuve tiempo de ir al baño. Función apelativa. El alumno está tratando de convencerme de que lo deje entrar al salón. Papá, cómprame zapatos. Y el papá, ¿pero para qué quieres zapatos? Si ni siquiera puedes salir a la calle, no estás yendo a la escuela. No tienes por qué estrenar zapatos, puesto que siempre traes las chanclas aquí de la casa. Por ejemplo, yo les puedo decir, muy seguido pues, estoy en sandalias, ¿no? Porque si no voy a trabajar, pues aquí no me voy a poner zapatillas, ¿verdad? Bueno. Y entonces el papá les va a decir, ¿para qué? Si tiene 8 meses que no vas a la escuela. Ándale, papá, mira, es que son unos zapatos bien bonitos que vi en internet y están en oferta, están súper baratos. Y mira, te conviene porque están económicos, están al 50% y me van a servir para cuando regrese a clases. Función apelativa. Bien, creo que esta es muy fácil, no, creo que con esta no hay problema. Bien. Ahora vamos con la función fática. La función fática ya no está en relación al circuito del habla, por eso ya no se las anoté ahí.
La función fática, pónganme mucha atención, porque es difícil. A los alumnos les cuesta mucho trabajo entender en qué consiste la función fática. Ahí dice, sirve para abrir o cerrar el canal comunicativo o verificar. Verificar que, ya no lo escribí porque no ocupo, verificar que la comunicación se esté realizando. ¿Sí? Cuando llego al salón de, ustedes que son de cuarto, cuando llego al salón de clases y oigo al maestro, buen día, buen día, soy su maestra de literatura, me llamo María Guadalupe Vázquez y vamos a empezar el temario. Esa es la función fática. Yo, maestra, estoy iniciando la comunicación con ustedes. ¿En qué parte está la función fática? Hola, buenos días. Esa es la función fática. La función fática, por favor escríbanlo, porque yo ya no lo pude escribir ahí, ya no ocupo. La función fática es difícil de comprender para ustedes, pero es muy fácil de utilizar para los hablantes. Porque la función fática son fórmulas. Son fórmulas lingüísticas para abrir o cerrar el canal comunicativo. Fórmulas, hola, ahí va una. ¿Cómo están? Buen día. ¡Qué milagro! Para despedirnos. Adiós. Hasta luego. Ahí te ves. Nos estamos viendo. Que te vaya bien. Si se dan cuenta, son pequeñas frases. Pequeñas frases que ya están hechas. Buen día. Buenos días. Buena tarde. Buena noche. Que descanses. Linda noche. Que duermas bien. Hasta mañana. Son frases ya hechas que repetimos, son fórmulas. Yo no necesito ingeniármelas para saludar a alguien cuando me lo encuentro. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Hace mucho que no te veía. Yo no tengo que quebrarme la cabeza para iniciar esta comunicación. Son frases que sirven para iniciar la comunicación. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Híjole, hace mucho que no te veía desde que empezó la pandemia. Punto. Función fática. Si después de ese intercambio uno de los hablantes empieza, pues fíjate que a mí me ha ido muy mal, mi hermana se enfermó de COVID, estuvo internada, afortunadamente se alivió, pero es una enfermedad muy fea, estuvo un mes internada y luego aparte la tuvieron que intubar. Eso ya no es función fática, es función referencial. Y la otra persona que le contesta, ay, qué mala suerte, no, pero tienes razón, fíjate que en mi familia afortunadamente nadie se ha enfermado, pero mi vecino, el del departamento de al lado, ¿qué te crees? Que se murió. Y estaba requete joven, tenía 50 años y se murió. En una semana le dio el COVID y se murió. En este diálogo ya no es función fática. La función fática terminó cuando dejaron de saludarse, cuando pasaron a intercambiar información, que en este caso, como es información relacionada con la realidad, pasaron de la función fática a la función referencial. Esto nos lleva a otra cuestión. Las funciones de la lengua no se presentan solas. Por ejemplo, yo puedo llegar al salón y decirles, el que se porte mal lo voy a sacar del salón, por lo tanto está prohibido abrir la boca y todo el mundo ponga atención en el tema que vamos a ver. Ya vieron, función sintomática, la maestra está demostrando que está enojada, así que mejor nos portamos bien. Y cuando yo les empiezo a dar la clase, voy a cambiar a otra función. Si soy la maestra de historia y mi tema es la Revolución Francesa, y entonces les empiezo a explicar de la Revolución Francesa, en qué año empezó, cuáles fueron los motivos, quiénes fueron los que la iniciaron, estoy pasándole de la función sintomática, en la cual les
ustedes se dieron cuenta que estoy enojada, estoy pasando a la función referencial. Bien, miren, la función metalingüística es todavía más difícil que la fática. La función metalingüística es esta función que yo estoy utilizando. Miren, ya les di una clase en que definí lenguaje, luego definí lengua, definí dialecto, definí corrección e incorrección. Y el día de hoy estoy explicando las funciones de la lengua. Bien, todas estas clases han sido función metalingüística. Y ustedes han de estar poniendo cara de what. ¿Qué es? La función metalingüística es cuando el idioma es utilizado para explicar el idioma. Ahorita yo estoy utilizando el idioma. Todas estas palabras que yo estoy articulando es el idioma, es la lengua. ¿Y para qué estoy utilizando estas palabras? Para explicar la lengua, para explicar que hay algo que se llama funciones de la lengua y que estas son la referencial, sintomática, apelativa, fática, metalingüística y poética. Estoy utilizando el idioma para explicar el idioma. Si yo fuera su maestra ¿de qué les parece? De historia, regreso con la historia, y les estuviera dando clase acerca de... Regresamos a la Revolución. Y que les diga, la Revolución Mexicana empezó en 1910. Y su principal reivindicación era el reparto de tierras entre los campesinos. Número 1 es función referencial. Y estoy utilizando el idioma para explicar una ciencia que se llama historia. Cuando yo les digo, los hongos son seres que no realizan fotosíntesis. Biología. Ajá, es biología. Estoy utilizando el idioma para explicar una ciencia llamada biología. Ahora, ¿qué les puedo decir? El idioma, la lengua, se utiliza para explicar absolutamente todas las ciencias. No hay ninguna disciplina para la cual no se utilice el idioma para explicarla. Si ustedes estuvieran yendo a la clase de educación física en la prepa, el maestro llegaría y les diría, a ver, todo mundo en su ropa de deporte, quiero que hagan 10 sentadillas, pero las tienen que hacer y que les explique la forma como las van a hacer. Es educación física, es un ejercicio físico el que van a hacer, pero el maestro les está explicando cómo van a hacer el ejercicio con el idioma. Claro que al mismo tiempo de explicarlo con palabras, a lo mejor el maestro hace la sentadilla para ponerles el ejemplo de cómo quiere que ustedes las hagan. Entonces, el maestro físicamente hace el ejemplo de cómo quiere que hagan las sentadillas, pero al mismo tiempo con el idioma les va a explicar. Entonces, la lengua se está utilizando para explicar un ejercicio de educación física. Ahora, la función metalingüística yo la he utilizado en todos estos videos. El día que les expliqué la diferencia entre lenguaje y lengua, era función metalingüística. El día que les expliqué qué es un dialecto, era función metalingüística. Si yo ahorita les explicara
la oración en español se forma por sujeto y predicado. El sujeto tiene una palabra muy importante que se llama núcleo nominal o núcleo del sujeto, que siempre es un sustantivo. El predicado tiene también un núcleo al cual se le llama núcleo verbal, porque siempre es un verbo. Pero además el sujeto tiene artículos y adjetivos que acompañan al sustantivo. Y el verbo en el predicado tiene palabras que lo acompañan que indican lugar, tiempo, modo y que por lo tanto se diferencia en objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, de tiempo, modo, lugar, etc. Cuando yo les estoy explicando los elementos de la oración en español, es función metalingüística. Ahora bien, bueno, no, esto se los explico al rato. Bien, y para finalizar, las funciones, la última, la función poética. Esa no la voy a explicar ahorita. Es todavía mucho más complicada que la metalingüística o que la apática. Lo único que les voy a decir, la función poética es a lo que normalmente llamamos literatura. La función poética es igual a literatura. Y hasta ahí nos vamos a quedar con esto.